Ya parece que tenemos a los compañeros que están en streaming conectados. Entonces, aprovecho para daros los buenos días otra vez a esta última jornada del primer curso de Divulgar Ciencia en el siglo XXI. Y también os pido que, por favor, rellenéis las encuestas que os hemos enviado, porque a nosotros nos sirve para saber el perfil de la gente que está aquí interesada, también saber si os ha gustado o no os ha gustado y poder hacer con vuestras sugerencias pues todas las modificaciones para los cursos siguientes, ¿de acuerdo? Y ahora pues voy a presentar a nuestro siguiente ponente, que es Pedro Alfaro García, que es catedrático de Geodinámica Interna en el Departamento de Ciencias de la Tierra y Medio Ambiente de la Universidad de Alicante. Su carrera investigadora se inicia siendo estudiante de cuarto y quinto curso, cuando disfrutó durante 2 años de una beca de colaboración en el Departamento de Geodinámica de la Universidad de Granada y el Observatorio Geofísico de Cartuja. Se incorporó a la Universidad de Alicante a la finalización de sus estudios en 1990, donde defendió su tesis doctoral Neotectónica y Tectónica Activa de la Cuenca del Bajo Segura, en 1995. Ese mismo año se incorporó como profesor ayudante en la Universidad de Jaén, donde estuvo trabajando 3 cursos completos en el Departamento de Geología de dicha universidad, hasta que en 1998 consiguió una plaza de profesor ayudante en el Departamento de Ciencias de la Tierra y Medio Ambiente de la Universidad de Alicante, donde ha continuado su carrera docente e investigadora hasta la actualidad. Su carrera investigadora ha estado siempre vinculada al estudio de la geología de terremotos. Su tesis doctoral fue una de las primeras en nuestro país sobre esta temática y desde entonces colabora con la Universidad de Jaén en el diseño y medida de varias redes geodésicas locales en la Cordillera Bética, en las cuencas de Granada, Guadix-Baza y Bajo Segura. En los últimos años está desarrollando una nueva línea de trabajo en paleosismología en la falla de Baza. Su actividad investigadora se ha plasmado en un gran número de contribuciones científicas que están indexadas en el Journal of Citation Reports y en Scopus. También es editor principal de enseñanza de las ciencias de la Tierra, editor asociado de Journal of Iberian Geology y miembro del comité editorial de la revista de la Sociedad Geológica de España y de GeoGaceta. Así que te damos la bienvenida y muchas gracias. Pues muchísimas gracias. Y bueno, pues gracias por la invitación. Es un placer participar en un curso de divulgación científica que son ahora pues tan necesarios. Bueno, el tema de la conferencia, pues ya yo creo que os podéis imaginar ya más o menos de qué puede ir y la respuesta, pero de lo que voy a hacer es elegir esos 4 ejemplos. Esta conferencia, pues yo el PowerPoint lo diseñé en el año 2004, después de que ocurriese el tsunami del Índico. Pues te da mucha rabia que fallezcan 300.000 personas de una manera tan, perdonadme la expresión, pero tan inútil, ¿no? Te da rabia y dices, bueno, pues voy a montar aquí y entonces lo monté con varios ejemplos. Esos ejemplos los he ido cambiando a lo largo de los años porque, por desgracia, casi todos los fenómenos naturales sirven de ejemplo. Entonces, yo lo que voy a hacer es explicaros lo que la comunidad científica sabía antes de que aconteciesen esos fenómenos naturales y después lo que ocurrió, para que cada uno reflexione y valore pues si son realmente catástrofes naturales y si se podían o no haber evitado prácticamente casi todas esas víctimas mortales. De eso va la conferencia. Entonces voy a empezar por el terremoto de Haití del año 2010, después hablaremos del tsunami del Índico de 2004, el lago del Nevado del Ruiz, que los que tengáis una edad ya un poquito más elevada pues lo recordaréis por Mayra Sánchez, una niña que quedó. ¿Por qué? Porque todo el mundo recuerda esa imagen tan impactante, pero si ahora hacemos una encuesta de lo que realmente pasó desde un punto de vista natural, pues casi nadie sabrá lo que pasó, porque eso no se transmite en los medios de comunicación. Se transmite otro tipo de información. Y ya pondré un ejemplo pues de aquí, del territorio, de las inundaciones del camping de Viescas. Empezamos con el terremoto de Haití.
Y ahí pues tenéis una imagen de un terremoto en Japón, pues ahora está de actualidad. Un terremoto en Japón de magnitud 7 en el que hubo una víctima mortal. Un terremoto en California, que es esta fotografía, en el que fallecieron, un terremoto de magnitud casi 7, 6.9, en el que fallecieron 63 personas, de las cuales 50 y muchas fueron en esta estructura. Aquí veis la autovía que tiene como 2 plantas. Y el ingeniero que diseñó la estructura tuvo que afrontar un juicio por mal diseño. Y el terremoto de Haití, también de la misma magnitud muy parecida, magnitud 7, y más de 200.000 víctimas mortales. Eso nos hace pensar, ¿no? Y también algunos preguntaréis que ahora un terremoto de magnitud 6 y pico en Japón esta semana, pues han muerto a lo mejor 30, había unos cuantos desaparecidos, 30 y tantas personas, pero no ha sido por colapso de estructuras, ha sido por deslizamientos que han sepultado algunas viviendas, ¿vale? Eso lo tienen menos controlado, pero lo que es el diseño sismorresistente lo tienen totalmente controlado y supongo que ahora los japoneses, por su carácter y su forma de ser, investigarán los movimientos de ladera para que los próximos terremotos, esos movimientos de ladera, tengan menos impacto. Aquí, precisamente, en la Universidad de Alicante tenemos un especialista en mi departamento a nivel internacional, José Delgado, que trabaja en esa temática y es un investigador puntero, ¿no?, a nivel internacional. ¿Qué sabía la comunidad científica antes de ese terremoto? Pues ahí lo que tenéis, esta es la diapositiva, la primera diapositiva de la conferencia que impartió el profesor Eric Calais en el año 2008 en Haití. Ese es su título, lo veis en francés, sabéis, en la isla de la Española, pues está pues partida por la mitad, una parte es Haití y la otra la República Dominicana. Pues Eric Calais en el año 2008, aprovechando que se celebraba un congreso en la República Dominicana, en Santo Domingo, impartió esa conferencia 2 años antes en Haití, de riesgo sísmico y bueno, ya podéis imaginar de qué iba la conferencia. Ese mismo año, como os decía, se celebraba en Santo Domingo un congreso geológico del Caribe, de la geología del Caribe, la edición 18. Y aquí tenéis el ASTRAP, el resumen de ese trabajo científico del equipo de investigación del profesor Eric Calais y de Paul Mann, geólogo, y ellos lo que hacían es con GPS medir cuánto se movía la falla de Enriquillo. La falla de Enriquillo, que fue la que produjo después el terremoto. Aquí tenéis el nombre que tiene un nombre un poquito raro, ¿vale? La falla esta de Enriquillo. Y si os señalo, os voy a leer unas palabras clave del ASTRAP, del resumen científico. Ellos con GPS calcularon, no sé si veis aquí la cifra, que la falla se movía 8 milímetros al año. Sabían que el último gran terremoto destructivo en la República Dominicana, en esa zona, había sido en el año 1751. Dijeron, si cada año la falla se tiene que mover 8 milímetros al año y han transcurrido 250 años, pues hay un déficit, la falla no se ha desplazado 2 metros, tiene energía acumulada de 2 metros. Si se produjese un terremoto se desplazaría la falla 2 metros. Y con una gráfica, pues ellos calcularon, con unas expresiones, unas fórmulas, calcularon que la falla tenía una energía acumulada para producir un terremoto de magnitud 7.2. Eso no es predicción, predicción es decir, el terremoto va a ocurrir en 2010 y en el mes y en la semana. Eso sí que es predicción. Esto es potencial sísmico. Y eso sí que lo puede hacer la comunidad científica en la actualidad. La comunidad científica actualmente es capaz de saber cuáles son las fallas activas del planeta, saber cuánto se mueven, qué peligrosidad tienen. Por supuesto, no se sabe todo, se está investigando y queda muchísimo por investigar, pero esos estudios de potencial sísmico sí que se pueden hacer. Aquí tenéis un detalle de esa presentación. Y entonces, esta es la isla de la Española, esta es la zona de Haití, aquí está la República Dominicana, y entonces al norte está la placa norteamericana, al sur está la placa del Caribe, y con GPS ellos calculan que se mueve 20 milímetros todos los años. Las dos placas se van moviendo 20 milímetros, es un movimiento lateral, como el de la falla de San Andrés. Y
Lo que obtuvieron con GPS, que son estas flechitas, es que la falla del norte, que es esta que os marco con el puntero, esta falla que le llaman la falla septentrional, se mueve 9 milímetros al año. Y la falla de Enriquillo, o la falla del sur, que es esta, que fijaos qué bien marca la morfología de la costa, aquí no está pintada, pero ya uno intuye que va por aquí. Toda esta falla, la de Enriquillo, pues se mueve 7 milímetros al año. 9 más 7, 16. Como el límite de placa se mueve 20, me faltan 4. ¿Y esos 4 qué ocurre con ellos? Pues se acomodan en pequeñas fallitas y por dentro de la isla que también, al final, la sumatoria de todo me tiene que salir 20, ¿vale? Después, si alguien tiene dudas sobre lo que ocurre aquí en el límite de placas aquí, pues lo podemos hablar, ¿no? Pero es algo parecido. 9 aquí, 7 y 4. Bien, pues con estas gráficas, su equipo de investigación decía, falla del sur, la de Enriquillo, 7 milímetros al año. Edad del último terremoto, 250 años. 7 por 250, 1,7 metros de déficit. Venían estas gráficas logarítmicas, 1,7, levantaban y ajustaban, ¿vale? Y les salía el dato de 7,2, magnitud 7,2. Aquí, esto es de la falla del norte, 9 milímetros. ¿Cuándo ha sido el último gran terremoto en la falla del norte, en la falla septentrional? Es que no lo saben, pero casi 1000 años. Entre 790 y 960. El déficit de desplazamiento es entre 7 y 8 metros. Eso es una barbaridad. ¿Qué significa eso? Significa que tiene la falla a día de hoy un potencial de 7,7. 7,7 no penséis que es un poquito más que 7. 7,7, eso es una escala logarítmica. 8 es 30 veces más grande que 7. ¿Vale? El de Japón, por ejemplo, del año 2011 fue más de 700.000 veces, liberó más energía que el de Lorca. Fue casi 1 millón de veces superior en energía, o sea que es una escala logarítmica, con lo cual tienen en el norte, lo digo porque incluso los políticos de allí, de Haití, estaban planteándose cambiar Puerto Príncipe, la capital, de ubicación y llevársela al norte. ¿Cuál de las dos fallas pensáis que es más peligrosa ahora mismo? Entonces, ahora esta falla todavía no ha roto, la del norte. Y cuando rompa tiene un potencial. Bueno, eso es lo que conocía la comunidad científica. El otro ejemplo es el tsunami del año 2004, en el que fallecieron casi 300.000 personas, algunas cifras hablan de algo más, y bueno, fue producido por un terremoto brutal, un terremoto de magnitud 9,3, y generó ese tsunami que yo creo que todos conocéis. ¿Qué pasó? En los medios de comunicación se dijo al principio, es que ha sido una sorpresa. Ha sido una sorpresa porque ha ocurrido en el Índico. Y los tsunamis son típicos y característicos del Océano Pacífico. Y eso no es verdad. No es verdad porque los tsunamis ocurren en todos los océanos, en todos. También en el mar Mediterráneo, de menor magnitud, pero también ocurren. Y han ocurrido. No es que vayan a ocurrir, sino que han ocurrido, que lo sabemos y se sabe científicamente y se tiene constancia. Aquí tenéis 3 fechas que corresponden a 3 terremotos que produjeron tsunamis importantes en Sumatra. Esto es la isla de Sumatra, esto es la zona que rompió, de la zona de subducción, que ahora lo veréis, y justo habían en el siglo XIX ocurrido 3, con lo cual en el Índico, como en otros océanos, era característico. Además, se conocía un montón de información sobre tsunamis. Esto es un recorte del periódico El País, que hace referencia a un tsunami que hubo en Papúa Nueva Guinea en el año 1998, donde fallecieron 2.000 personas. Y ahí tenéis un recorte del periódico de un relato de un superviviente, de John Sanaway. Y os voy a leer unas palabras clave. Ruido bronco, retrocedía el nivel del mar, pasaron 4 o 5 minutos, estruendo de reactor, primera ola, segunda ola mucho mayor. Lo digo porque después volveremos a esta idea. En el año 1960 se produjo un terremotazo, hasta ahora es el récord, en Chile. 1960, es el récord en magnitud, cerca de 9,5. Ese terremoto produjo un tsunami que se propagó por todo el Pacífico y
entre 15 horas después, llegó a Hawái, a las islas de Hawái, y murieron unas pocas miles de personas. Pero es que 24 horas más tarde llegó a Japón y fallecieron unos pocos miles de personas. Entonces la comunidad científica dijo, esto no puede ser, ¿cómo es posible que ocurra esto? No tiene ningún sentido. Y entonces un grupo de especialistas, de sismólogos, de geólogos, se reunieron y estas son las siglas del Servicio Geológico de los Estados Unidos, y elaboraron un documento de divulgación científica, no un informe técnico, sino un documento de divulgación científica que publicaron en varios idiomas, y ahí tenéis la versión castellana, pero está publicado en varios idiomas en el año 2001. En el año 2001, y que se titula Sobreviviendo a un tsunami, lecciones de Chile, Hawái y Japón. Después, aquí tenéis cuando fue publicado, y después os leeré 2 extractos de lo que decía ese documento de divulgación científica. Para 2004 ya se disponía de la tecnología necesaria para los sistemas de alerta de tsunamis. Yo he puesto que es barata, porque claro, si yo me compro un apartamento en la playa y me construyo yo un sistema de alerta de tsunamis para mí, pues me resulta un poco caro. Pero si estamos hablando de varios países que son bañados por un océano, pues eso es una tecnología barata. Cuando ocurrió en 2004 solo existía uno en el Pacífico. Entonces, pues aquí hay unas boyas, un presiómetro en el fondo. Ese presiómetro es capaz de detectar y diferenciar una ola de marea de una ola de tsunami, y por sus longitudes de onda lo detecta, y cuando ve que ha pasado una ola de tsunami manda la señal al satélite y entonces se avisa a la costa de forma automática. Eso solo existía entonces uno en el Pacífico. También se conocía el por qué se producen los tsunamis. Aquí justo tenéis una zona de subducción. La zona de subducción, pues tenéis 2 placas que se están aproximando continuamente, no dejan de aproximarse, y entonces ahí lo hacen unos 80 milímetros al año, 8 centímetros todos los años. ¿Y qué ocurre? Que una de las 2 placas se introduce debajo de la otra. Son lo que se llama zona de subducción. Pero imaginad miles de kilómetros de costa y la placa se está introduciendo debajo. ¿Pensáis cómo es ese proceso? ¿Pensáis que es fácil de que se introduzca continuamente como una cinta transportadora? No es fácil, es roca contra roca, y queda ahí bloqueado. Queda bloqueado, quiere pero no puede. Y 8 centímetros empujando, y 8, y 8, y 8. Y entonces ahí, en esa zona de contacto entre las 2 placas, queda bloqueado. Eso es lo que se llama zona de acoplamiento. Incluso Japón, por ejemplo, lo que hace es hundirse. Durante ese proceso, entre terremotos, la costa de Japón se hunde 7,5 milímetros todos los años. Entonces se va hundiendo, se va hundiendo, se va hundiendo, se va hundiendo, porque está bloqueado hasta que ya no resiste más y se levanta y se produce el terremoto. Cuando se produce ese latigazo es cuando se genera el tsunami. Esas son las zonas de acoplamiento. Fijaos aquí, esta es la zona de acoplamiento, esto es la zona de subducción, esto ya sí que corresponde a la zona de 2004, y veis aquí, esto es una isla, la isla de Andamán, y ahí habéis visto los corales, los voy a poner otra vez, a ver, me perdonáis, ahí veis, estos son corales, los corales viven debajo del agua. ¿Qué hacen esos corales emergidos? Pues lo que ocurrió fue lo siguiente, fijaos, cuando se produjo el terremoto, que es una brutalidad, la placa superior se levantó y las islas rotaron. Se hundieron por un lado y se levantaron por otro. Entonces aquí tenéis esa rotación de la isla, y entonces hubo aquí estas partes de la isla, veis unas flechas hacia arriba, se levantaron 1,5 metros y los corales quedaron emergidos, y todas estas zonas se hundieron. Todas las islas, todos los archipiélagos rotaron 1,5 metros, para que entendáis la energía del proceso. Y todo eso se conocía, eso no fue un descubrimiento, eso se conocía muy bien por la comunidad científica cómo funcionaba. También desde un punto de vista físico se conocía el por qué son peligrosos. Y entonces aquí veréis, en estos modelos de los japoneses, veréis la diferencia entre una ola marina de medio metro y una ola de tsunami. Cuando llega la ola marina,
de 50 centímetros, impacta y el agua retrocede. Sin embargo, cuando llega la ola de tsunami de la misma altura, impacta e inunda. Esa es la diferencia y por eso son peligrosos los tsunamis. Y eso ocurre por lo que es muy conocido desde hace décadas, por el fenómeno de amontonamiento. Y simplemente el fenómeno de amontonamiento es cuando se produce, esto es un esquema de divulgación que estaba erróneo, porque pusieron una falla normal, las fallas son inversas, se produce un desplazamiento del fondo oceánico y genera una ola que tiene esta altura. Una ola que tiene esta altura, 1 metro. Pero tiene una longitud de onda de 100 kilómetros. Entonces, esa ola enorme, que es muy bajita, pero que tiene una longitud de onda enorme, empieza a propagarse en todas las direcciones del espacio. Se propaga en todas las direcciones, lo hace a la velocidad de un avión de pasajeros, a 900 kilómetros por hora, en todas las direcciones. ¿Qué ocurre cuando esas olas llegan a la costa? Cuando llegan a la costa, lo que hace es que el fondo, como empieza a ascender, el espacio empieza a rozar y disminuye la velocidad. Y la ola pasa de tener 900 kilómetros por hora a tener 300 kilómetros por hora, 100 kilómetros por hora, 60 kilómetros por hora. ¿Qué ocurre si yo voy por la autovía, por el carril de adelantamiento a 120 y toco el freno? Pues todos los coches que vienen detrás, pues se genera el mismo fenómeno. La primera ola frena y le viene la segunda ola, y la tercera y la cuarta, y entonces todas esas olas se juntan y lo que hacen es inundar. Y un tsunami en realidad es una inundación, fenómeno de amontonamiento que se manifiesta en televisión. Todos vemos esta imagen que es las grandes olas. Pared vertical de agua, aquí veis un edificio tiene, no sé si son 2 o 3 plantas, y el agua llega a pasar por encima. Pero la mayoría, y por eso son peligrosos, lo que ocurre en la mayoría de las zonas es este otro fenómeno, que es la inundación. Entonces, lo que hace es inundar la costa, toda esa masa enorme de agua, y lo hace a lo mejor a 50 kilómetros por hora. Pero pensad que aquí ahora llega una masa de agua de esta altura a 50 kilómetros por hora, esa corriente, con un montón de cosas en suspensión. Pues claro, eso arrambla con todo, ¿vale? Y ese es el gran peligro y no tanto esas paredes de olas enormes de tipo surf. Aquí veis ese fenómeno en Japón, veis el fenómeno o estas otras imágenes que son muy conocidas. Que lo habréis visto muchas veces en televisión, por desgracia, del terremoto de Japón de 2011. ¿Vale? Y lo que se ve es simplemente una inundación, como va inundando una gran corriente. O sea, que no os imaginéis tanto una pared, una ola de este tipo, sino más un fenómeno de este tipo. Aquí tenéis el gráfico y, por ejemplo, para que veáis algunos datos, este dato es donde llega, en la zona donde llega la máxima inundación, la altura sobre el nivel del mar. Esto es lo que se llama run-up, el run-up. Para que os hagáis una idea, en Japón pues tuvo unos 20 metros el run-up. Es una corriente de 20 metros que te llega a 20 metros sobre el nivel del mar. O sea, es una barbaridad. Y la distancia máxima de inundación pues puede ser 4 o 5 kilómetros. Pero en algunos sitios se mete por los valles y es capaz de inundar 50 kilómetros. Incluso se han batido récords en algunos puntos de 200 y 300 kilómetros. Pero la altura, el dato es 20 metros. Claro, esos 20 metros no es constante, en unos sitios es 25, el récord fue 31, en otros sitios es 15, en otros 10, depende de dónde esté. Pero es que en Sri Lanka, en 2004, en Sri Lanka el run-up fue de 10 metros y Sri Lanka está a tomar viento de donde es un fenómeno brutal, ¿no? Porque la energía es impresionante. ¿Pudo evitarse la catástrofe? Pues sí, de 2 formas. Habiendo tenido un sistema dispuesto de un sistema de alerta, pero a mí lo que me interesa en esta conferencia es hablar de la segunda parte. Y es con una población formada, con una población con cultura científica, con una población que conozca cómo es su planeta y cómo funciona, ¿vale? Y esa es un poquito la idea de lo que voy a desarrollar ahora a continuación, en unos cuantos minutos. Con un sistema de alerta, pues fijaos lo que ocurrió. Esto
emitió en el Pacífico, hay un centro que emitió esto. Existe posibilidad de tsunami cerca del epicentro. Y os cuento un poco la historia. La historia es, en otro océano distinto, que es el Pacífico, eso ocurrió en Navidad, el día 26 de diciembre, entonces había una persona de guardia en el sistema de alerta del Pacífico de tsunamis, en Hawái, que eso está a miles de kilómetros de donde ocurrió el tsunami. Entonces, el terremoto fue de magnitud 9,3, eso es una brutalidad, y esos terremotos se registran en todo el planeta. En el centro de Hawái registraron ese terremoto. La persona que había allí, de guardia, enseguida vio dónde estaba localizado, vio que estaba en el mar, vio la magnitud que tenía y dijo, esto es terremoto capaz de producir un tsunami. Pero se encontró en Hawái y sus protocolos de actuación eran del Océano Pacífico. Pero cuando él calculó eso, había transcurrido ya una hora. El tsunami ya había inundado Banda Aceh, en Sumatra, había llegado a Tailandia, pero faltaba una hora para Sri Lanka y 1 hora y media para la India y 7 horas para África, donde en todos esos sitios fallecieron personas. Entonces, claro, se le podía decir, ¿y pues cómo no llamaste a Sri Lanka o a la India? ¿Pero dónde llama? Ahora nos dan un teléfono, a ver, y dice, bueno, hola, ¿es Sri Lanka? Aquí. Por eso es súper importante en los fenómenos naturales los protocolos de protección civil. Estar preparados, saber a qué nos enfrentamos y estar organizados. Eso es importantísimo. El papel de protección civil es fundamental, porque salva muchísimas vidas. Por supuesto, ahora ya tienen todos los teléfonos de todos los países, aunque no es su cometido, porque el Océano Pacífico ya bastante grande es, pero bueno, están ahí intentando diseñar también el sistema de alerta en el Índico. Bueno, aún así, sin sistema de alerta, yo insisto en que el 99%, incluso más, quitando la parte accidental que siempre hay en un fenómeno natural, casi todo el mundo podría haber salvado su vida, simplemente con educación, con cultura científica. ¿Cómo? Vamos a suponer que el tsunami nos hubiese pillado en estos 3 escenarios. Entonces, por ejemplo, la mitad de la sala, del salón de actos, estaríais en Banda Aceh, en el peor de los sitios, es muy cerca del terremoto. La otra mitad, pues estaríais en Tailandia de vacaciones. Y yo, pues estaría en Sri Lanka, ¿vale? Estaría aquí, en Sri Lanka, aquí fue el terremoto, Banda Aceh estaríais al lado y estas son las costas de Tailandia. ¿Qué pasa con los que estabais o estaríais en Banda Aceh? Pues lo que hubieseis sentido es lo siguiente, mirad. Fue aquí, esto es el epicentro, en la zona de subducción, aquí está Banda Aceh, se produjo un terremoto brutal, brutal, la energía de un 9,3, fijaos que la gente no se puede mantener en pie. Por supuesto no se abre ninguna grieta que te traga, eso es mentira, pero sí, las ondas sísmicas no pueden, son tan brutales que no pueden mantener el equilibrio. Hubo colapso de estructuras. Se colapsaron estructuras, fallecieron personas, pero lo peor vino 10 minutos después, que es cuando llegó el tsunami y fallecieron 100.000 personas. Aquí tenéis una frase del documento de divulgación del año 2001. Si vive en la costa y siente un terremoto lo suficientemente fuerte para agrietar muros, es posible que dentro de los 20 minutos siguientes pueda producirse un maremoto o un tsunami. Puede que sí, puede que no. Pero en Chile, cuando ocurre un terremoto importante, todo el mundo se aleja de la costa. Todo el mundo se aleja de la costa. Cuando tú sientes un terremoto muy cerca, todas las personas se alejan, incluso los mapuche, los indígenas que vivían en Chile, tienen una leyenda de una serpiente, del dios del mar, del dios de la tierra, que se cabrea el dios de la tierra y se agita y entonces el dios del mar le manda la ola y todo lo tenían aquí. Y cuando siempre en Chile se produce un terremoto, la gente evacúa la zona. Fijaos, un ejemplo del año 93 en Japón, en un pueblecito de pescadores, en Aonai, terremoto de magnitud 7,8, bastante menor, pero importante. Ese terremoto se produce y entonces lo que hace la gente al sentir el terremoto, evacúa el pueblo,
después viene un tsunami importante, pierden todas sus pertenencias, pero se salvan unas 2.000 personas. Hay unos cuantos fallecidos, pero se salvan unas 2.000 personas en el pueblo. O sea, que son ejemplos reales que se puede hacer. El escenario 2 es el de Tailandia, ¿no? El de Tailandia, y aquí hay una animación en la que vais a ver un color rojo y uno azul. El azul, veis que aquí llega antes el azul y aquí llega antes el rojo. ¿Lo veis? El rojo, cuando se produce una ola, pues claro, la ola tiene una cresta, pero también tiene un seno, y el seno también es ola. Entonces, cuando aquí tenéis una imagen de satélite, fijaos, esta banda amarilla es la arena de la playa donde jugamos a las palas, ponemos las toallas, y toda esta arena gris, eso siempre ha estado cubierto por el agua. Y aquí el satélite capta una imagen en la que está retrocediendo la costa 350 metros. Os voy a poner esta imagen ahora otra vez y vais a ver en esta animación cómo aquí llega antes el azul y después aquí llega el rojo. Fijaos, azul antes aquí, a Tailandia, y aquí llega el rojo. De manera que, si ponemos este vídeo, veréis que hacia aquí viaja, en este sentido, una cresta hacia Sri Lanka, pero hacia Tailandia lo que viaja es un seno primero. Viaja seno, cresta, seno, cresta. ¿Qué ocurre cuando llega un seno a la costa? ¿Qué ocurre? Pues que retrocede. Cuanto más retrocede, ¿qué significa? Que más grande es la cresta que viene detrás y más grande va a ser la inundación. ¿Qué pasó exactamente? ¿Qué pasó exactamente ahí? ¿Qué pasó? Pues retrocedió unos 700 metros en algunos puntos. 700 metros. Pasaron 10 minutos de reloj. Está en todos los vídeos porque después, los años después, cuando ibas de turismo, te vendían DVDs con las imágenes. Y si lo cronometras, desde que se retira hasta que llega la inundación, 10 minutos. Entonces, hubo 10 minutos que dispuso la gente. Fijaos lo que dice esta frase del informe del año 2001. Muchos tsunamis se presentan primero con un retroceso del mar que deja emergidas grandes extensiones del fondo marino. Corra, no se detenga, aléjese a una zona elevada. El tsunami llegará con una velocidad, llegará. O sea, sí o sí, porque el retroceso ya es tsunami. Llegará. Y eso había ocurrido históricamente en Lisboa en el año 1755, donde todo el mundo fue a ver el espectáculo y después vino la inundación, y en otros muchos tsunamis previos. Entonces, eso se sabía y era muy bien conocido por la comunidad científica. ¿Y qué pasó? Pues aquí tenéis a Tilly Smith, que es una niña británica, entonces tenía 10 años, estaba de vacaciones en Tailandia, en un hotel de Tailandia, y en esa playa, gracias a esta chiquita de 10 años, su profesora le había explicado, su maestra, le había explicado unos meses antes lo que era un tsunami, lo que era un maremoto y cómo se manifestaba. El nombre de la profesora yo nunca lo he sabido, y mira que lo he investigado, pero la profesora he sido incapaz de... Pero a ella le dieron en la ONU, aquí veis recogiendo un premio en la ONU, porque ella supo interpretar lo que estaba ocurriendo y salvó a todas las personas que había en ese hotel, a todas. Se lo dijo primero a los padres estuvieron ahí un momento de tal, pero al final dijeron, es verdad, o puede ser verdad, y evacuaron todo el hotel y toda la gente que había allí se salvó. ¿De acuerdo? Ahí tenéis algunas imágenes del retroceso que fue brutal, ¿no? Ya os digo, y pusieron de unos 10 minutos. El peor de los escenarios es el que me ha tocado a mí, que es en Sri Lanka, porque aunque tarda 2 horas y media, el problema es que lo que primero llega es la cresta. Pero fijaos, aquí os pongo un mareógrafo desde el tsunami de Chile de 1960. Y entonces esto es mediodía, las 6 de la tarde, medianoche. Estos son las mareas, marea alta, marea baja, Pacífico. Y entonces fijaos, antes de que llegase el tren de olas destructivas, ese es el comportamiento del mareógrafo. Y fijaos que llegaron una serie de olas anómalas durante media hora, llegaron varias olas y después también hubo un retroceso. Es decir, que ese movimiento de ese tren de olas deforma
en el frente y genera unas pequeñas olas anómalas que están durante media hora. La costa de Hawái sufrió ese movimiento, es decir, que también te avisa, que en Sri Lanka también avisa, ¿vale? Durante además más tiempo, o sea que tú ves ese comportamiento anómalo y es fácil avisar a la población si tienes un protocolo sin necesidad de tener un sistema de alerta. Y aquí pues os pongo esta imagen de la película. Sabéis que se grabó aquí, en Alicante. Bueno, esta imagen la pongo un poco para reflexionar sobre el papel de la divulgación científica y tener en cuenta que esa película de Lo Imposible tuvo un récord de espectadores en su época, fue visionada por millones de personas y yo sé que no era el cometido de Juan Antonio Bayona, que ha hecho ahora lo de Jurassic World y tal, que él está en su mundo, en su película, pero yo hubiese agradecido que hubiese puesto primero el retroceso. Porque esos millones de personas se hubiesen dado cuenta de que antes de ver esa escena, ¿cuánto le hubiese llevado a su película? Pues 10 segundos de película, 15. No creo que la parte artística hubiese sufrido, ni se hubiese alterado, pero esos 15 segundos hubiese llegado a esos millones de personas. También es verdad que la obligación la tiene el sistema educativo. Y entonces, por ejemplo, ¿va a haber un tsunami como esos, o no tan grande, pero casi, en Huelva y en Cádiz? ¿Qué probabilidad hay? Del 100%. Va a haber, porque ya lo ha habido en 1755, y porque hay unas fallas que son capaces de producir terremotos de una magnitud para producir esos tsunamis. ¿Reciben los estudiantes de los colegios y de los centros de secundaria en Huelva y en Cádiz información científica sobre tsunamis? Hubo un documental patrocinado por Canal Sur, La Gran Ola creo que se llama, y ese documental pues era un documental, no una película, era un poco crítico con la administración y el documental después no se emitió, no se emitió en Canal Sur. Después lo que sí que se consiguió emitir es en salas de cine y hubo un movimiento ciudadano para que ese documental, que os invito a que lo veáis, pues se pudiese visionar por la mayor parte de los ciudadanos, ¿no? El tercer ejemplo es el del lahar Nevado del Ruiz, ¿vale? Entonces el Nevado del Ruiz es un volcán que está en los Andes colombianos, tiene 5.400 metros de altitud y, como os podéis imaginar, a esa altitud, ¿qué tiene un volcán en la parte alta? Pues glaciares, hielo glaciar. Allí nieva y esa nieve se convierte en hielo glaciar. Entonces lo que tiene es un casquete de hielo glaciar, el volcán. Y como el Nevado del Ruiz, el resto de volcanes de los Andes que tienen esa altitud. Entonces aquí tenéis una panorámica con ese casquete de hielo glaciar. ¿Qué ocurre cuando un volcán con un casquete de hielo glaciar entra en erupción? ¿Qué le ocurre a ese hielo? Se funde, como es lógico, y el agua empieza a discurrir por las pendientes del volcán, que además son zonas de bastante pendiente. Empieza a discurrir por las pendientes del volcán y ¿qué se encuentra a su paso ese agua? Ese agua se encuentra fundamentalmente en esos volcanes que son estratovolcanes. Se encuentra dos tipos de roca: coladas de lava, que son duras, coladas de lava de andesita, coladas de lava dura, pero también se encuentra ceniza, piroclastos. Y esos piroclastos, esa ceniza, pues es como una arena, como una limo, una arcilla, empieza a arrastrarla. Y empieza toda esa masa de agua con ceniza, empieza a convertirse como una masa de barro, de lodo, y eso es lo que se conoce con el nombre de lahar, ¿vale? Aquí tenéis una imagen. Tenéis una imagen de la película Un pueblo llamado Dante's Peak,
y veis que está bien reproducido. Se ha producido la erupción y empieza a arrastrar y va llevándose todo a su paso. Empieza a circular esa masa, esa colada de barro. Es una colada, en realidad, de barro. Aquí está como muy fluida. Normalmente suelen ser más viscosas, ¿vale? Pero las hay de todas las viscosidades posibles. Vale. Si vemos esta imagen, esto es la población de Armero en Colombia. Ahora os enseñaré otra que se ve mejor. Esto es antes y aquí tenéis la población después de que llegase la AR. Entonces, como veis, pues prácticamente la población ha sido sepultada por esa colada, o fue sepultada por esa colada de barro. Aquí entenderéis por qué. Y es porque justamente estas son las faldas del volcán Nevado del Ruiz. Este es el río Lagunillas. Armero justo se situaba en la desembocadura del río Lagunillas y ahí, como los estudiantes de geología estudian, pues en esas desembocaduras, cuando rompe la pendiente, se desarrollan aparatos de sedimentación, abanicos aluviales, lo entenderéis cuando llegan al mar, deltas. Y entonces aquí tenéis toda la colada de barro, el lahar, y aquí no sé si se intuyen las calles, ¿lo veis? Quedó totalmente sepultado, el espesor en algunos sitios fue de 30 metros de barro, y que fue lo que llegó ahí. Bien, al Armero 22.000 habitantes tenía, ¿vale? Lo que tenéis aquí es este es el volcán Nevado del Ruiz y es un mapa que se llaman mapas de peligrosidad. Esos mapas de peligrosidad es lo que los científicos de ciencias de la Tierra pueden hacer. Y entonces el volcán Nevado del Ruiz había entrado en erupción unos meses antes. Había 2 señales de actividad. Por suerte, los volcanes suelen avisar antes. Y antes de producir una gran erupción ya se manifiestan con determinados fenómenos físicos que los científicos pues investigan, de manera que suelen avisar un poco. Entonces, unos meses antes había entrado en erupción y entonces los vulcanólogos colombianos de Ingeominas, del Instituto Ingeominas, más los vulcanólogos del Servicio Geológico de los Estados Unidos, estuvieron trabajando en el volcán durante unos meses y elaboraron este mapa de peligrosidad. Este es el de la ARES, ¿vale? El mapa de peligrosidad de la ARES. Y entonces, todas estas manchas que veis aquí, todas estas manchas, es lo que ellos dibujaron. Lo que dibujaron es lo que veis en gris, ¿vale? Lo que veis en rojo es lo que ocurrió. Pero en gris, las manchas grises, es lo que ellos dibujaron. Y entonces hicieron este mapa de peligrosidad, hicieron un informe técnico que lo entregaron a la Administración colombiana. Lo entregaron a la Administración colombiana y el mapa y un artículo fue publicado en el periódico El Espectador, que es el equivalente en Colombia al periódico, pues El País, El Mundo, ABC, yo que sé, cualquier periódico nacional. Y os voy a leer un extracto de ese informe técnico, una frase. De producirse una erupción, 100% de probabilidades de flujos de lodo que podían asolar varias poblaciones y especialmente la de Armero. Recomendación de medidas de evacuación. Lo que decía el informe. Ese informe fue entregado el 7 de octubre a la Administración colombiana, el 7 de octubre, y publicado en esas mismas fechas en el periódico El Espectador. El 13 de noviembre, un mes y unos días más tarde, es cuando ocurrió lo que os voy a contar ahora, que no me gusta poner mucha letra, pero ahí he querido poner todo ese texto para que entendáis la secuencia de los acontecimientos. A las 3 de la tarde se produce una pequeña erupción en el volcán Nevado del Ruiz. A las 7:30 las administraciones recomiendan medidas de evacuación y dicen a los ciudadanos de Armero y de otras poblaciones del volcán que evacúen. Pero, como la erupción había sido pequeña, los ciudadanos se resisten a evacuar por temor a los saqueos, porque allí es que hay sociedades que funcionamos así. Y entonces, por temor a los saqueos, pues la gente no quiso evacuar a las 7:30. A las 9 se produjeron 2 erupciones violentas. A las 9:30 se produjo la erupción principal, a las 9:30 de la noche. La erupción principal. A las 10 se les dijo a la gente por radio que permaneciese en sus casas, a las 10 de la noche. A las 11 menos 20, el flujo de lodo llegó a Chinchiná, una pequeña población, donde fallecieron 1000 personas. Y a las 12
menos 25, es cuando llegó Armenia, donde fallecieron 20.000 personas. ¿Vale? Si calculáis las horas, eso es un poco lo que ocurrió. ¿Vale? Inundaciones del camping de Biescas, pues poner un ejemplo local, nacional. Pues en el año 96, en el Pirineo Ostense de la provincia de Huesca, en Biescas, en el camping de las Nieves, aquí tenéis unas imágenes ya cuando ya había pasado lo peor, y veis las caravanas y, bueno, pues hubo, por desgracia, la fatalidad de 87 víctimas mortales y, bueno, vamos a ver un poco qué es lo que ocurrió realmente. Aquí tenéis el barranco de Arás, esto es el Pirineo de aragonés, este es el barranco de Arás, el río de Arás. Aquí tenéis un modelo digital del terreno en el que se ve la cuenca de drenaje del barranco de Arás, es decir, todo lo que llueve en esta región, todo lo que llueve aquí, todo va a desembocar por aquí. Todo va a desembocar por ahí. Todo lo que llueve en esta zona. Hubo unas lluvias brutales, porque hay que reconocer que fueron muy intensas, 400 litros, 500 hablan algunas cifras, dependía del sitio, pero que sepáis que en Alicante hay registros de 1.000 litros en 24 horas en el norte de la provincia. Y que en la ciudad de Alicante 400 litros, en gota fría que estamos ahora, pueden llover sin problema, 400 litros y 200. Y las últimas inundaciones fueron con 200 y pico litros, las grandes. No me refiero a esas últimas que no fue lluvia, sino las catastróficas estas que hubo alguna víctima mortal. Entonces, llovieron esos 400, 500 litros y no sé si lo percibís, aquí se ve, esto es una foto moderna, se ve un abanico aluvial, que es este abanico. ¿Veis? Una forma son sedimentos. Sedimentos es un abanico aluvial, un aparato que se desarrolla, sedimentario que se desarrolla justo en la desembocadura de los barrancos, rompe la pendiente, esto trae mucha pendiente y cuando llega a una zona llana, pues deposita, pierde energía la corriente de agua y deposita los sedimentos y desarrolla un abanico aluvial. En este abanico aluvial, que aquí veis un zoom, veis que esta parte roja es por donde fue el agua. Y veis aquí un rectangulito rojo, es la ubicación del camping. Es decir, que también se produjo la fatalidad de que el agua, en lugar de discurrir por este sector del abanico aluvial, discurrió justo por el que estaba el camping. Porque los abanicos aluviales funcionan como un parabrisas. El río lo que hace es que deposita en este sector, se eleva la topografía y como queda más alto, el río siempre va por los sitios más bajos. Después deposita aquí, después aquí. Entonces va haciendo esto. Por eso tiene esa forma de abanico. Y se va desplazando en tiempos geológicos, pero en este caso es de siglos, miles de años. El río no va siempre por el mismo sitio. Entonces, pues el agua llegó aquí e inundó justo esta zona. Aquí dice, en este recorte de periódico, dice, los expertos revelan 8 años después que la tragedia de Biescas era previsible. Mentira. Mentira porque los expertos no lo hicieron 8 años después. Había informes. Cuando se fue a diseñar y a construir el camping, hubo varias personas de movimientos ecologistas, de movimientos verdes, que estaban en contra de la construcción del camping ahí. Había un naturalista que, basado en una serie de plantas, ahora no recuerdo la especie, me digo, lo tengo que mirar esta mañana y no lo he hecho, que son de crecimiento rápido y en zonas muy complicadas para la vegetación, pues estaba todo el abanico colonizado por esas especies vegetales, que te indica que es una zona inundable. Pero bueno, tampoco necesitábamos las especies vegetales, si es un abanico aluvial. Todos los abanicos aluviales son inundables. Y había un informe técnico que yo lo he buscado por todas partes, tengo contacto en el Instituto Geológico Minero de España con gente que trabaja en inundaciones y desapareció ese informe, pero existía, que decía, un informe de la Diputación, encargado por la Diputación, que desaconsejaba la construcción, la ubicación del camping ahí, ¿vale? O sea, que no necesitas estudiar 8 años para saber que un camping no se tiene que construir en ese abanico aluvial. Entre otras cosas porque si paseáis ahora y visitáis la zona, han hecho, eso lo tenían como escondido, pero ahora han hecho como un monumento. Si visitáis la zona, veréis los sedimentos y veréis bloques con unas dimensiones enormes. Entonces, esos bloques al lado de arena, ese bloque, ¿quién lo ha llevado ahí? O sea, estamos hablando de unas zonas con una energía brutal, ¿vale? Bien,
la pregunta es, ¿todas estas víctimas, si las sumáis, sale una cifra considerable? ¿Son realmente catástrofes naturales? Al añadirle lo de natural, pues todo lo veréis en los próximos fenómenos naturales, escucharéis en los medios de comunicación las fuerzas de la naturaleza, las fuerzas... Claro que una lluvia de 400 litros es brutal, pero es que sabemos que se va a producir. Entonces vamos a tomar las medidas para no poner nuestras viviendas en el cauce, ¿no? O en la zona de San Juan, allí en ese lagún que es una zona inundable, empezar a urbanizar toda esa zona, porque además lo sabemos previamente, ¿no? Entonces, bueno, ahí dejo la pregunta. Yo, esto, como ahora está boom y pasapalabra, pues este programa ya ha pasado de moda, pero como esto lo hice en 2004 ya me da pereza cambiar la diapositiva, pero bueno, es de un programa que había como boom y pasapalabra, ¿no? ¿Cuál es la causa de estas catástrofes humanitarias? La naturaleza, una causa divina, el destino, el ser humano. Y entonces, si usamos el comodín del 50%, pues nos quedamos con la naturaleza o el ser humano. Y ahora yo os pregunto, voy a usar el comodín del público, que había un comodín del público, para que vosotros pues decidáis cuál es la respuesta correcta, ¿no? Entonces, yo me gustaría acabar con esta... La naturaleza. Es misteriosa. Si os fijáis ahí, Ingrid Bergman está en la cima del volcán Stromboli en Italia, en las Islas Eolias, y está diciendo qué naturaleza. Es misteriosa. Pero fijaos que está grabada en blanco y negro. En el año 1949, antes de que se formulase la tectónica de placas. La geología, en los últimos 30 años, ha sufrido una transformación brutal. Es otra cosa totalmente distinta a lo que era en el año 1949. La ciencia ha avanzado, no la geología, todas las ciencias han avanzado a un ritmo vertiginoso en los últimos años. Todavía queda muchísimo por descubrir, pero desde que está grabada esa película de Rossellini en el año 49, que está en blanco y negro, han ocurrido muchísimas cosas y los avances han sido brutales. En la actualidad, el ser humano dispone de los conocimientos científicos suficientes y de la tecnología necesaria para evitar que todos esos fenómenos naturales que yo os he puesto y otros muchos se conviertan realmente en desastres, en catástrofes. Es decir, van a ocurrir, nos van a impactar, van a producir daños materiales. Pero es normal que haya 300.000 víctimas mortales por un tsunami que sabemos cómo funciona. Es normal que haya en un terremoto de magnitud 7 200.000 víctimas mortales. ¿Es la naturaleza o qué es? Entonces, aquí tenéis una imagen, una secuencia. Esto es un frente glaciar, ahora lo veréis, un frente glaciar de hielo. En los frentes el glaciar está totalmente fracturado, hay un montón de fracturas, de crevases. Se derrite por cuarto año consecutivo el océano de hielo que rodea el polo. Y entonces veis un poco lo que ocurre, ¿no? Entonces, esto, la fórmula que se usa para calcular el riesgo de cualquier fenómeno natural, sea de un movimiento de ladera, sea de una inundación, sea de un terremoto, de lo que queráis, de un tsunami, se usa esta expresión que os voy a poner ahora, y es riesgo es igual a peligrosidad por vulnerabilidad por exposición. Entonces, esto es para que reflexionéis, o reflexionemos entre todos. Aquí la peligrosidad de que en el frente glaciar los bloques de hielo se desprendan, ¿cuánto es? ¿Es alta, muy alta, es bajísima, es nula? Es muy alta. Sabemos que al 100% los bloques de hielo se van a ir desprendiendo y que de vez en cuando se van a sumar un montón de bloques de hielo que van a generar esos pequeños tsunamis locales. Eso es como funciona la naturaleza. La peligrosidad aquí es alta. En esta fórmula este valor es alto y nunca va a cambiar, ¿vale? Es alto. Bueno, cambiaría si retrocede el glaciar y desaparece el hielo, pero mientras haya, eso es alto.
En la Patagonia, que es donde está grabada esa imagen, ¿cuál es la exposición que hay en la Patagonia? ¿Cuánta gente hay allí en ese frente glaciar normalmente? 0 personas. Allí no vive nadie, ni hay nadie. Esto es 0. Y si tú multiplicas una fórmula por 0, ¿cuánto te sale? 0. El riesgo que hay de que le pase algo a alguien porque se desprende un bloque de hielo y se produzca un tsunami y ese tsunami te arrastre, el riesgo es 0. ¿Qué ha pasado aquí para que haya dejado de ser 0? Pues ha cogido un grupo de personas y han dicho, pues no, este valor deja de ser 0, yo me coloco aquí y ya no multiplico por 0. Y encima soy vulnerable, porque si me construyo una casa de acero bien anclada con unos cristales de estos de metacrilato de 30 centímetros de espesor resistente a los impactos de agua, aunque yo me pusiera aquí, no me pasaría nada. Entonces, se ha puesto personas vulnerables, con vulnerabilidad alta, y se han colocado ahí. Y la fórmula ha pasado. Y eso es lo que hace el ser humano, continuamente. Cogemos esa fórmula y la transformamos para que deje de ser 0. ¿Y eso cómo se soluciona? Pues se soluciona, y con esto ya termino, pues con cultura científica, con cultura, con educación, con cultura. Y es un poquito lo que tenemos que intentar ser un país pues de más ciencia, ¿no? Un país que apoye más, porque los mismos fenómenos naturales no van a impactar igual en Haití que en Japón, que en Estados Unidos, los mismos fenómenos naturales. Pues nada, pues muchísimas gracias a todos por vuestra atención. Muchísimas gracias, Pedro. Y ahora, pues el turno de preguntas, que seguro que va a haber un montón. Si no, yo quisiera empezar. ¿Qué pasó en Nueva Orleans? O sea, ¿por qué en Estados Unidos hubo una inundación en Nueva Orleans con toda esa cantidad de víctimas? O sea, pues, mira, en Nueva Orleans, por ejemplo, yo fui a la biblioteca de la Facultad de Ciencias y cogí un número de investigación y ciencia de un artículo. Allí había un artículo de Mark Fischetti y estaba en la portada del número de investigación y ciencia. Ahora mismo no recuerdo el año, pero fue unos años antes del huracán Katrina en Nueva Orleans. Y entonces en la portada decía, Mark Fischetti en su artículo, si se produjese un huracán que pasase por Nueva Orleans, la ciudad quedaría sumergida bajo varios metros de agua. Y entonces él recomendaba ya en el artículo pues tomar una serie de medidas de protección de diques, etcétera, porque Nueva Orleans está en un delta, sobre un delta. Un delta es una zona donde se acumulan sedimentos y es una zona subsidente. ¿Subsidente qué significa? Que se va hundiendo, se va hundiendo, se va hundiendo. Y entonces Nueva Orleans está como en un plato en el que en el fondo del plato está 6 metros por debajo del río Mississippi, que es uno de los más caudalosos del mundo. O sea, la parte más profunda tiene el río Mississippi 6 metros arriba y el océano Atlántico, el Golfo de México, otros 6 metros arriba. ¿Vale? ¿Y qué lo separa esa zona del océano Atlántico y del río Mississippi? Diques. Lo separan diques. Entonces, claro, si los diques pasa un huracán y por cualquier motivo el dique se rompe, ¿qué pasa al plato? Pues se llena de agua. ¿Qué ocurrió en Nueva Orleans? Pues la administración recomendó evacuar la ciudad unos días antes de que llegase, porque las trayectorias de los huracanes se conocen, no con precisión exacta, milimétrica, pero sí más o menos, y se sabía que iba a pasar por la zona de Nueva Orleans. La mayoría de la ciudad evacuó, pero en las zonas más pobres y otros sectores, ahí hubo gente que dijo que no, y después fallecieron 2.000 personas, porque se rompieron los diques y se llenó el plato. Y hubo zonas, las zonas más profundas, que se inundaron 6 metros,
y otros pues 3 metros, 2 metros, 1 metro, pues dependiendo en qué zona del plato estuviese. ¿Vale? Y eso es lo que pasó. O sea, es que hay muchísimos ejemplos. Y el artículo de Mark Fischetti estaba publicado varios años antes en una revista de divulgación científica. Si en una revista de divulgación científica aparece un artículo, está claro que la administración americana tenía informes técnicos pues mucho antes. Y además eso se sabía, es conocido. Tampoco en Myanmar el ciclón Nargis llegó allí y allí murieron decenas de miles de personas. Pero eso es porque es una zona ya muy pobre y también una zona de delta, la gente ocupa el delta y claro, cuando ocurren esos tifones, pues allí arrasó. Porque allí sí que no recomendaron ni medidas de evacuación ni nada. O sea, Entonces, por ejemplo, yo que vivo en la playa de San Juan, sí. Si un día me asomo y me veo que viene, ¿qué hago? ¿Me voy para el Castillo de Santa Bárbara o me meto en el sótano de mi casa, que sería lo mejor? Pero en caso de tsunami, ¿dice? De tsunami, sí. No, hombre, a ver, es tsunami. Aquí en el Mediterráneo, justo en nuestro Mediterráneo, tsunamis de estas características, por suerte, no se van a producir porque las fallas que tenemos son más cortas, son más pequeñas. Entonces no es lo mismo que yo coja, levante mi mano con la superficie que tiene, la levante así, que levante un remo de 500 kilómetros por 200, que fue lo que ocurrió en Japón. En Japón, el remo, lo que es el fondo oceánico que se levantó, tenía 500 kilómetros por 200 kilómetros. Toda esa superficie fue lo que se elevó el fondo oceánico. Entonces, aquí en nuestro sector del Mediterráneo se están investigando ahora las fallas y tenemos fallas más pequeñas. De todas formas, ahora se están descubriendo algunas en el mar de Alborán un poquito más grandes, que ya preocupan un poco. Entonces, vamos a suponer que ocurriese un tsunami. En el sótano nunca. Claro, en Cádiz y en Huelva, ¿qué es lo que habría que hacer? Pues habría que actuar, todo el mundo hacer su trabajo. Entonces, habría un primer trabajo de la administración, que debería de ser Marruecos, Portugal, España, y coger y montar un sistema de alerta. Eso es el papel y la obligación de la administración. Segundo, en educación, pues educar a todos los ciudadanos y explicarles a todo el mundo dónde vive, cada cuánto tiempo puede producirse esos fenómenos, para que no todo el mundo esté obsesionado que eso va a ocurrir cualquier día, sino son fenómenos que por suerte ocurren cada unos pocos miles de años o centenares de años. Entonces, explicarle bien el fenómeno y después tener las medidas de protección y que todo el mundo sepa dónde, y habilitar en algunas zonas. Por ejemplo, en Cádiz no habría problema, porque Cádiz tiene viviendas, esa corriente no te tira una vivienda, ¿vale? Te tira en Bandaché, era alucinante porque había una mezquita de ladrillo y hay una foto impresionante en el que está la mezquita y todas las demás viviendas todo arrasado. ¿Pero por qué? Porque eran viviendas de madera, de estas de tablitas, pero en Cádiz esas viviendas de ladrillo no tendrían ningún problema. Te pones a una altura, en un edificio un poquito alto, subes las escaleras, pues tienes 10 minutos y no hay problema. O sea, pero nunca en el sótano. Tienes que buscar un sitio alto. Si te diese tiempo y sabes que en la ciudad, por ejemplo en Huelva, hay unas montañitas allí, pues te vas a las montañas. Esas son las rutas de evacuación. Pues tienes que ir a tal punto de encuentro. Y todo el mundo sabe que tiene 10 minutos, que no tiene que ir corriendo, que no tiene que coger el coche, se va caminando lo más rápido que pueda a esas zonas elevadas. En Alicante, pues en Alicante tenemos el Monte Benacantil, la Serra Grosa, pues un punto elevado. Aquí no os preocupéis que terremotos, o sea, tsunami, en principio sería un cambio de paradigma del conocimiento científico actual. Con lo que se sabe actualmente no se han identificado fallas de esa longitud, de 1000 kilómetros, de 500 kilómetros, no tenemos esas fallas. Pero insisto que algunas se están descubriendo en el mar de Alborán que tienen 100 y pico. Y eso ya da un poquito es preocupante. Hay que tomar medidas también en Málaga, en Almería, en todas esas zonas. Entonces hay que trabajar siempre en muchos frentes y todo el mundo tiene que hacer bien su trabajo. Y también el profesorado ahí es esencial para ir transmitiendo bien porque la maestra de Tilly Smith fue la que salvó a la gente ahí, que fue la que le explicó a la niña lo que era. Y Tilly Smith, que fue una estudiante magnífica, ¿vale? Que lo comprendió bien
Entonces, vivimos en sitios peligrosos, pero si lo hacemos bien las cosas, por ejemplo, ¿cuál es la máxima magnitud que se puede producir de un terremoto en la provincia de Alicante? O en Murcia. Murcia, ¿cuántos terremotos ha tenido Murcia en los últimos 500 años? 0. Terremotos importantes, tipo no como el de Lorca, que fue de los relativamente pequeñitos, moderados, sino un terremoto de magnitud 6,5 como el de Torrevieja. Ha tenido 0. Entonces, antes, y de hecho en la norma sismorresistente todavía aparece ese mismo mapa, que lo podéis encontrar en internet, decían, si en 500 años no ha habido ningún terremoto, pues Murcia tiene una peligrosidad baja. Torrevieja, Alicante, como en 1829 ocurrió un terremoto de magnitud 6,5, que es unas 60-70 veces más grande que el de Lorca, pues es una zona muy peligrosa. Granada, que también tuvo un terremoto en 1884, también muy peligroso. Sin embargo, Murcia no es peligroso. ¿Qué falla es más peligrosa en Haití? ¿La septentrional o la del sur? Entonces, Murcia, si tú ves que la falla que produjo el terremoto de Torrevieja llega a Murcia y continúa, y ves que esa falla está levantando toda la sierra y está hundiendo relativamente la vega donde está apoyada la ciudad de Murcia, y sabes que es activa y que se está moviendo, no puedes decir que no es activa. Pero la magnitud máxima es un 7, más o menos, lo que calculan los científicos, o calculamos, un 7. Con un 7, ¿el ser humano en la actualidad está capacitado para construir viviendas que resistan una sacudida de magnitud 7? Por supuesto, y más. Con lo cual, si hiciésemos bien las cosas, colapsarían 0 estructuras. 0. ¿Cómo está la construcción aquí en España? Uy, eso es que yo no me dedico al tema de la construcción, porque como no tengo ni idea, no soy experto, eso sería ya más un arquitecto experto en diseño sismorresistente. Sí que os puedo contar lo que ocurrió en Lorca, porque me lo han contado los arquitectos, los especialistas. Entonces, en Lorca, allí hubo 9 víctimas mortales en 2011. De esas 9, una fue por el colapso de un edificio. Durante la sacudida, que la grande duró menos de un segundo, hizo un latigazo, hizo así, ¡pum!, un latigazo, y después duró todo el terremoto unos 6-7 segundos en Lorca. Después, si te alejas, en alguna zona duró un poco más, pero 5, 6, 7 segundos, duró muy poquito. Entonces, solo derribó un edificio. Después, por daños, hubo que tirar 60 más, 60 y tantos, unas cuantas decenas de edificios hubo que derribar y volver a construir. Entonces, en Lorca, ¿qué ocurrió? Pues que de las 9 víctimas mortales, una fue por el colapso del edificio, pero las otras 8 restantes fue por la caída de elementos no estructurales. En el momento que notaron el terremoto, salieron corriendo, y al salir a la calle, pues claro, ¿qué ocurre en las balconadas, las cornisas, unas macetas que no estén bien ancladas? Todos los elementos no estructurales cayeron y entonces atraparon a esas personas, y a los centenares de heridos que hubo fue por esos motivos. Entonces, si alguna vez tenéis la desgracia de que vivís un terremoto, que esperemos que nunca, pues tenéis que separaros de los edificios, lo primero que hay que hacer. De hecho, la foto de la avenida principal de Lorca era como un bombardeo. Estaba todo, y cayeron sobre los coches, todos los cascotes de los elementos no estructurales. Entonces, por ejemplo, la norma sismorresistente española trabaja la estructura, pero no los elementos no estructurales. Entonces, en Granada, en Murcia, no digo en Lorca, en Granada, en Murcia, en Alicante, en Almería, en Málaga, se han tomado medidas sobre los elementos no estructurales. Se ha reunido os cuento una anécdota. En Lorca tengo un amigo íntimo que también es geólogo, y entonces en la comunidad de vecinos, el terremoto que hizo en la entrada, pues tiró unas placas de mármol, tiró unas placas, las volcó y las destrozó. Y entonces, cuando hubo que reparar el edificio, pues este amigo dijo, pues ¿por qué no aquí en la entrada pintamos y ponemos una pintura y tal?
Y votaron todos los vecinos y salió volver a poner las placas de mármol. Y salieron otra vez las placas de mármol. O sea que la probabilidad la ha disminuido, ¿no?, de que haya otro terremoto. Bueno, a ver, es que nos falta muchísima información. En la geología es una ciencia. Además, los terremotos no lo estudia la geología, lo estudia la geología y la física. Los sismólogos hacen un trabajo muy importante de registro y tal, y después la geología lo que hace es ver cuáles son las fallas que producen esos terremotos. Entonces ahí hay una comunidad multidisciplinar y bueno, se está trabajando mucho, pero queda muchísimo por saber. Y entonces, para que os hagáis una idea, la predicción meteorológica, existen registros de temperatura, de pluviometría. Por ejemplo, en Londres, en los observatorios británicos del siglo XVIII, continuados hasta hoy, día a día, ¿no? No es del siglo, o incluso antes. Sí. Y entonces existen un montón de registros. Y tú has visto llover, ¿cuántas veces hemos visto llover? Muchísimas. Y dejar de llover otro montón. Pero ¿cuántas veces hemos visto que la misma falla produzca un terremoto? Porque las fallas funcionan como un ciclo. Acumula la deformación, rompe, terremoto, vuelve a acumular, rompe, terremoto, vuelve a acumular. ¿Cuántas veces hemos visto ese ciclo? Lo hemos visto una o ninguna, con instrumentos. El ser humano con instrumentos ha podido registrar ese ciclo solo un trocito del ciclo. Es como si hubiésemos visto llover una vez o ninguna y quisiéramos predecir cuándo va a llover la próxima vez. Entonces nos falta muchísima información todavía. Quería hacerte una pregunta con respecto al terremoto de Lorca. Sí. Bueno, yo que soy de Lorca. Sí. Y entonces quería saber si todos los daños que se produjeron tienen algo que ver con la cantidad de pozos de agua porque esa era una explicación que se dio en su época, y comentaron de que Lorca está horadada legal e ilegalmente por pozos de agua. Entonces, que si el impacto fue mayor del que se esperaba por la magnitud debido a esto, o no sé qué tienes que decir. A ver, los pozos de agua pues son relativamente recientes a nivel, pues, y terremotos en Lorca ha habido en los últimos 2-3 millones de años, muchísimo, antes de que se construyese el primer pozo y de hecho en las trincheras de paleosismicidad tú ves terremotos de magnitud 7 más o menos, que son muchísimas veces más grandes que el que se produjo, y entonces no había pozos de agua. Lo que ocurrió fue, y por eso hubo ahí una confusión, lo que ocurrió es que en los medios de comunicación se publicó una noticia en la que decía eso, que la sobreexplotación de los acuíferos había provocado el terremoto de Lorca, más o menos en algunos artículos. En otros se matizaba y eran más rigurosos. ¿Qué ocurrió? Un grupo de investigación internacional con investigadores de Madrid, de la Politécnica de Madrid, publicaron un artículo. Allí lo que tienes es, en Lorca, todo el valle del Guadalentín tiene un acuífero detrítico. Acuífero detrítico es, pues como en el Bajo Segura, arena y grava. Y en los poros, en los huequecitos de la arena y de la grava, lo que hay es agua. Entonces tú haces el sondeo, lo agujereas y ese agua que hay en los poros se va a tu pozo, le metes una bomba y sacas el agua. Y llevan décadas sacando agua. Entonces, ¿qué ocurre si tú a un sedimento le quitas el agua? ¿Qué hace ese sedimento? Pues se compacta. Y entonces lo que ha hecho el valle del Guadalentín es hundirse. Y estos investigadores han medido en la zona de máximo hundimiento 1 metro. En los últimos décadas se ha hundido 1 metro el valle. No, 1 metro en la zona de máximo hundimiento. Y ese hundimiento ha ido disminuyendo hacia los márgenes, de manera que el valle hace como una comba y se ha hundido. Entonces, eso lo hacen con imágenes de satélite, lo calculan con interferometría y calcularon esa subsidencia. Entonces, en este artículo, ellos, los investigadores, hicieron un cálculo y dijeron, si yo le quito el agua al acuífero, toda la roca que hay encima pesa menos, le estoy quitando un peso, y entonces cuando se produzca un terremoto,
ese terremoto, al tener menos peso, menos carga litostática, menos peso encima, se va a propagar la ruptura más hacia la superficie y entonces va a ser más dañino. Eso es un trabajo científico y lo único que decía era que al quitarle un poquito de peso, pues podría producir. Hay científicos que no están de acuerdo con esos grupos de investigadores. Dice, lo tendrás que demostrar y tendrás que ver que se cumple en otros sitios y dicen que el peso ese es insignificante. Pero en ningún caso el terremoto fue producido por la sobreexplotación. O sea, sí, y entonces los efectos devastadores que vamos a suponer que no hubiese habido sobreexplotación de acuíferos. ¿Ocurriría un terremoto como ese o más grande y más dañino? Sí. Es que están en una falla, que es la falla de Alhama, que se mueve 1,2 milímetros todos los años y van a tener terremotos. Esa falla, por cierto, después viene aquí a Crevillente y pasa por la ciudad de Alicante, que es la que hace que esté el Monte Benacantil y la Serra Grossa un poquito más alta. Pero bueno, no es... a ver, yo vivo aquí, vivo en Alicante, no hay que tampoco obsesionarse con esto. Lo que hay que hacer es hacer bien las cosas, construir bien y tal. Pero ese tema ahí está mal traducido por los medios de comunicación, que tradujeron un mensaje equivocado que tuvo repercusiones, porque la gente que tenía pozos de agua, pues algunos es que los acusaban de haber provocado el terremoto. Y entonces pues iban ahí escondiéndose, nadie decía pozos de agua, porque la situación fue conflictiva. Entonces, bueno, hay que un poco transmitir bien esa información que no se transmitió bien. Respecto a lo de la cultura esa sobre terremotos y tal, yo tengo al menos particularmente pues bastantes, acabo de ver pues bastantes conceptos erróneos, ¿no? Y que además se ha transmitido de mi padre o de mi familia. El primero es que cuando hay un terremoto, lo mismo que cuando bombardean, hay que estar en los marcos de las puertas o así, porque esto protege, o sea, o debajo de las mesas que se ponían y todo eso. No, pero eso sí que hay que hacerlo, ¿eh? Eso hay que hacerlo. Eso yo no he dicho que... O sea, lo que he dicho es que precisamente que lo que no hay que hacer es justo. Nosotros, donde vivimos, terremotos tipo Japón no vamos a tener porque no tenemos esa falla. Un terremoto como Japón o en México duran 2 minutos. El suelo se está moviendo 2 minutos. 1 minuto y medio, 2 minutos, 2 minutos y medio. Nosotros esos terremotos no los tenemos. El peligro que nosotros tenemos son terremotos más pequeños, pero si estamos cerca de la explosión, por ejemplo, imaginad una bomba enorme que explote en Rusia. ¿A nosotros qué nos va a hacer? Nada. Pero si nos explota un petardillo en la mano, pues nos hace daño. Pues esto es lo que tenemos aquí. Son terremotos más pequeños, pero cerca. Que las ciudades, muchas están construidas sobre fallas. Por ejemplo, la falla Granada. La Alhambra está en el bloque levantado de una falla y el resto de la ciudad en el bloque hundido. Y ese escarpe topográfico es una falla, de manera que tiene la falla debajo. Entonces, cuando se produzca ese terremoto, nos va a durar muy poco, va a durar unos pocos segundos. Entonces, en pocos segundos vamos a suponer que ocurriese un terremoto ahora. En los protocolos de actuación, ¿quién tiene que evacuar primero? Siempre el conferenciante tiene que salir primero. No, pero ahora, en serio, en caso de terremoto, deberíamos de salir todos corriendo. No nos da tiempo. Son 5 segundos. En 5 segundos, entre que quieres reaccionar, no te da tiempo. Entonces, cuando salgas, tienes el peligro de que te caigan elementos no estructurales, que es lo que ocurrió en Lorca. Hay que quedarse en el interior y protegerse. Protegerse ocupando posiciones, protegiéndose la cabeza, debajo de si tienes cama, mesa, marcos de puerta, separándote. Si tienes una estantería con una librería, a un niño le cae una librería encima y lo puede aplastar. Entonces te tienes que separar de todo eso. Entonces, y después, cuando ya ha pasado el terremoto, porque va a durar esos 5, 6, 7, 8 segundos, entonces es cuando tienes inmediatamente que evacuar, evitando usar ascensores, tal, con calma, pero evacuar e irte a una zona despejada. Pero sí que tienes que hacer eso que has dicho. No te lo han transmitido mal, lo han transmitido bien. Que lo han entendido bien soy yo.
Sí. Y otra cuestión que respecto también me he acordado Otra cuestión que me he acordado en relación a lo de los pozos estos de Lorca, que no tiene que ver, pero sí son pozos, es de que me parece que en Lima hay una iglesia allí, una iglesia muy grande, y que se mantuvo en un terremoto que casi toda la ciudad desapareció y se mantuvo en pie, y la razón que daban es que como hay muchas catacumbas debajo pozos debajo de la iglesia, que esto es lo que ha mantuvo en pie. Es que habría eso tendría que ser. Un arquitecto te daría una explicación, pero habría que ver la calidad constructiva de las viviendas y la calidad constructiva de la iglesia. Que habría una diferencia enorme, seguro. O sea, pero bueno, ahora mismo los especialistas es que te diseñan estructuras que son capaces de resistirte no un terremoto de magnitud 7, sino un terremoto superior. O sea que sin que la estructura se vea dañada. Después, los elementos no estructurales en un país como el nuestro, que no está caracterizado por una sismicidad tan potente, pues son muy peligrosos. Entonces deberíamos de tomar medidas de esos elementos no estructurales. No significa que los edificios y las ciudades sean feas, ¿no? Significa vamos a tomar medidas para hacerlo mejor, ¿vale? Que en Lorca. Pero vamos, yo no... Sí que os digo que Lorca ha seguido igual. Imaginar en Lorca que lo han sufrido y que tienen el terremoto ahí en la cabeza, en el recordatorio de toda la población. Imaginar en ciudades como Granada, que ya no se acuerdan. Granada, Málaga, Almería, Alicante, Torrevieja, toda la Vega Baja. No creo que... Si ahí va un arquitecto y se pasea por la Vega Baja viendo las calles y los elementos no estructurales, pues se echa las manos a la cabeza seguro. O sea, aún así no somos Haití, eso también hay que decirlo. O sea, que hemos mejorado muchísimo, ¿vale? Pero todavía yo creo que a estas alturas hay que ser también un poco, o sea, decir las cosas, ¿no? Para que se mejoren, ¿no? Y entonces ahí queda trabajo por hacer. Pero eso ya le corresponde a un especialista, a un arquitecto. Yo os transmito lo que a mí me han contado, que he estado con ellos en el campo, pero en Lorca, paseando por los edificios, y me han contado todas las cosas que se hicieron. Y estuvimos, por ejemplo, en un garaje, y entonces había unos pilares de 2,5 metros, casi 3, intactos, pero totalmente intactos. ¿Por qué? Porque cuando llegó la sacudida, el pilar es suficientemente flexible, cuando le pega el latigazo para acá y después vuelve otra vez ese movimiento de cizalla, pues el pilar es flexible y absorbe esa deformación y el pilar estaba intacto. ¿Pero qué habían hecho en ese garaje? Lo que habían hecho es que se ve que después sobre la marcha, no estaba en el plano, dijeron vamos a ponerle unos ventanales al garaje para que se ventile, y entonces construyeron unos pilares enanos, que se llaman, que es como un cubo, tienen esta longitud. Entonces el pilar era como un cubo que lo habían apoyado allí. ¿Qué hizo el terremoto? Cuando se encontró con ese pilar enano, lo movió así y entonces, como no tenía flexibilidad, lo partió así, en cruz. Cuando lo movió para acá, lo partió de manera que hizo como una cruz, que eso se ve en muchos edificios, esas cruces en los ladrillos. Lo partió, entonces ya ese pilar no soportaba el peso del edificio. Por suerte, el edificio, como solo fue un latigazo, el edificio no colapsó. Pero ya tuvieron que reparar todo eso y en algunos edificios los tuvieron que tirar. Y había un montón de pilares enanos que están prohibidos, que no se pueden construir en edificios, ¿sabes? En zonas con actividad sísmica. O sea que todo eso es lo que hay que ir mejorando. No, Sí. En agosto hubo un terremoto aquí en Alicante, Sí, pequeñito, sí, ¿no? sí. ¿Se sabe la frecuencia de los terremotos que ha habido aquí en la zona de Alicante? ¿O ha habido pocos, muchos? O... Bueno, aquí el terremoto que hubo en Alicante lo produjo la falla de Crevillente. Si ahora viajamos hacia Murcia, pues para que sepáis por dónde va esa falla va por Alicante, un poco el norte de Elche, ¿vale? Va como por la autovía a la derecha, al norte, un poquito al norte. Y lo que hace es levantar toda la sierra de Crevillente,
todas esas sierrecitas que hay a la derecha de la autovía, las va levantando y su movimiento nosotros lo tenemos medido por GPS, es entre 0,4 y 0,7 milímetros al año. Es lo que se mueve esa falla, la falla de Crevillente. Para que os sirva de comparativa, la falla de San Andrés, en California, se mueve 33 milímetros al año. ¿Qué significa? Que para acumular la deformación, la falla de San Andrés, para acumular esa deformación, si se mueve a 33 milímetros, pues la acumula muy rápido y produce los terremotos con mayor frecuencia. Sin embargo, nuestra falla de Crevillente, como se mueve más despacito, por debajo del milímetro al año, para acumular la deformación necesita que pasen muchos más años. Entonces, los ciclos aquí en Alicante, por suerte para nosotros, pues son de centenares o incluso miles de años, de unos pocos miles de años para los grandes terremotos. No es exactamente la misma, pero del mismo pasillo, del mismo corredor de fallas. Claro, y bueno, y hubo en 1999, hubo uno en Mula, los que conocéis la región, hubo uno en Mula en 1999 de magnitud 5, en 2002 en Bullas y en 2005 en Zarcía de Ramos La Paca y en 2011 en Lorca. Claro. No lo contradice, porque son terremotos muy pequeños. Es que el terremoto de Lorca fue un terremoto pequeño. A ver, terremoto de Torrevieja de 1829. Terremoto de Torrevieja de 1829, magnitud 6,5. Intensidad 10. Magnitud 6,5, ¿qué significa respecto a 5,2 que fue el de Lorca? Estamos hablando de unas 60, 70, 80 veces más grande en energía. ¿Vale? El terremoto de Torrevieja, entonces la pregunta sería, ¿se puede volver a o sea, alguien podría hacerse la pregunta, porque a mí los periodistas pues te lo preguntan, ¿se va a volver a producir el terremoto de Torrevieja? Y eso no es una pregunta. La pregunta es, ¿cuándo se producirá de nuevo el terremoto de Torrevieja? Porque, por supuesto que se va a volver a producir, por desgracia. Lo que sí que esperamos y deseamos es que sea, como son fallas lentas, la del Bajo Segura es muy lenta, como la de Crevillente, pues esperemos que se produzcan cada unos pocos miles de años, 2000 años, y que el próximo sea dentro de 2000 años, el grande, pero a lo mejor es ahora, dentro de media hora, o esta tarde. ¿Vale? Que eso, a día de hoy, con el conocimiento científico que tenemos, no lo sabemos. Pero es que tampoco lo saben los japoneses. ¿Vale? En Alicante de 7, yo personalmente, con lo que conozco de la geología, yo no pondría la mano en el fuego. Estamos en el límite. Si me dices si va a haber uno de 8, sí que te digo que no, porque no tenemos fallas. Con el conocimiento actual, de 8 no. Pero de 7 sí que en Lorca, en Murcia, en Alicante, estamos ahí en el límite. 6,5, 7, por ahí están los cálculos. El de agosto fue 4,3. 4,3 respecto a Lorca, 5,2 es 30 veces menos. 20 y tantas veces menos en energía. Y también depende de la profundidad. Si el de Lorca fue muy superficial, el de Crevillente fue más profundo. Entonces, si tú tienes un terremoto, el mismo terremoto, a 15 kilómetros de profundidad o a 5 kilómetros de profundidad, claro, la energía que te llega no es la misma. Entonces, eso también interviene mucho. El de Lorca fue, a nivel internacional, extraordinariamente superficial. De ahí que Isabel preguntase si tuvo efectos los pozos de agua, porque fue muy, muy, muy superficial. Pero es que han ocurrido en el pasado. O sea, por supuesto, yo no lo relacionaría con los pozos de agua. Una pregunta rápida. No, va en relación de todo esto que estás hablando y no hago más que preguntarme si no existe una tabla o tenéis un censo o un algo donde, en función de las fallas, de cómo se comportan, de las mediciones que hacéis periódicas, de la localización geográfica, de la profundidad, de todo eso, si luego podáis hacer unas ciertas predicciones, entre comillas. Por ejemplo, a San Francisco se dice que va a llegar un gran terremoto. ¿Se sabe cuándo? No se sabe, pero... Claro, pero fíjate, pues tú lo acabas para poder claro, prever, ¿no? Para claro. decir, oye, dentro de X podría ser. Claro, pero tú lo acabas de decir. En San Francisco se dice se va a producir un gran terremoto. Pues eso es como si yo ahora os digo
que en Torrevieja se va a volver a producir ese terremoto. Es lo mismo. Y en Granada, y en Murcia, por desgracia, y en Almería, porque sabemos que están sobre fallas. Eso se sabe. Pero el problema que tienen en San Francisco los científicos, igual que tenemos aquí, y ellos no invierten lo mismo que nosotros en ciencia, sino 1000 veces más en ciencia, 1000 veces más, un factor de por 1000. Entonces, ellos tienen la falla de San Andrés súper estudiada. Si a nosotros nos llega ahora un 0,1% de lo que ellos dedican, pues nos viene un montón de pasta. Entonces, no saben exactamente cuándo se va a volver a producir el terremoto. Además, la falla tiene más de 2.000 kilómetros de longitud. El terremoto que rompió en 1906 en San Francisco, pero es que la falla tiene otros sectores que no han roto y que van a romper. O sea, no solo se va a producir el de San Francisco, sino que la falla va a romper en otros sectores. El problema de San Francisco es que tiene la ciudad de San Francisco encima. Entonces, no es lo mismo que te rompa el segmento de San Francisco que un segmento en Carrizo, donde ahí hay 4 casicas separadas, muy separadas. Entonces, si ocurre en Carrizo un terremoto de magnitud 8,3 como el de San Francisco, pues el impacto sobre el ser humano va a ser mucho más pequeño que si ocurre en San Francisco. Pero ellos tampoco lo saben, a pesar de todos los millones. Es que es muy difícil, es lo que he intentado transmitiros, que solo hemos visto llover una vez, o ninguno. Los de San Francisco, en 1906, ¿cuántos aparatos tenían en la falla de San Andrés? Tenían 2 sismógrafos por ahí, malos, y ya está. Y eso es lo que sabemos. O sea que no había un aparataje instrumental como el que hay ahora sobre la falla de San Andrés. Entonces, si ahora ocurriese un terremoto, es que ahora los sismólogos, los físicos, los geofísicos, es que tienen una información de los terremotos de Japón brutal. Es que ven cómo se va propagando la fractura segundo a segundo y la van viendo romperse. O sea, es que es impresionante. Pero eso entonces no... Entonces estamos iguales, estamos empatados casi. O sea que, por desgracia, lo que tenemos que hacer mientras llega la predicción, que algunos piensan, algunos científicos, que nunca llegará por la complejidad del sistema, yo creo que sí, que va a llegar, pero mientras llega y no llega, lo que sí que hay que hacer es trabajar bien, apoyar la investigación y desarrollar la educación y la prevención. Los sistemas de protección civil por un lado, el sistema educativo por otro y el sistema de investigación por otro. Entonces, pues, trabajando con esas patas, pues... ¿Puedo hacer una pequeña pregunta más? Si no, ahora en el café o algo. Bueno, pues nada. Sí, seguro que hay más gente que quiere hacer preguntas, pero como tenemos que ir cumpliendo los horarios, sobre todo por los que están ahí conectados, aprovechamos el café y si quieres te vienes y le pones a Pedro, y el que quiera acercarse y aprovechar la pausa del café para preguntarle a Pedro, pues le dejamos a él sin café y ya está. ¿Vale? Venga, entonces nos volvemos ahora a ver a las 11:15. ¿De acuerdo? Muchas gracias. Muy bien, gracias.